Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del tercer grado de secundaria. Ingresamos a una nueva clase virtual, estudiantes, para compartir entre ustedes y mi persona, primero el saludo correspondiente, el buen deseo, que nos vaya bien en todo, a la familia de ustedes, a sus integrantes, a todos los peruanos, a todos los seres humanos del planeta Tierra. Esa es la máxima aspiración como persona. Retomando con la secuencia de nuestras clases virtuales, muchachos, vamos a ingresar a tomar los conocimientos que debemos compartir dentro de un área que estamos desarrollando en el presente año escolar. Les doy la bienvenida entonces a ustedes, jóvenes, a una nueva clase virtual. Es la cuarta sesión de aprendizaje, la cuarta semana que estamos compartiendo, enclaustrados en casa, obedeciendo a la protección de nuestra salud por órdenes del gobierno, y es lo que creo que es más correcto hacer, que cuidar nuestra salud. Pero estamos aprendiendo en casa. Esta es la cuarta sesión de aprendizaje que corresponde a hoy, 8 de mayo de 2020. El área que vamos a desarrollar y estamos desarrollando es Historia Universal. Y somos la familia del tercer grado de secundaria de la gran institución educativa privada de la ciudad de Huaral y también en la ciudad de Chancay. Es la gran Casa de Estudios Ingenieros UNI. A esa familia educativa pertenecemos todos nosotros. Como ya dije, la obligación de salud, ¿cuál es? Hashtag, yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa, jóvenes. Y se los demuestro. Aquí se los demuestro. Yo me quedo en casa. ¿Qué hago en mis ratos libres para no sofocarme de la tensión de estar encerrado? Simplemente, yo amo la música andina y por tanto agarro mi guitarrita ¿y qué es lo que hago? Hago música, muchachos. En el fondo musical de esta clase, ustedes están escuchando una melodía. Ese tipo de música es lo que yo desarrollo y hago en casa cuando estoy libre. Escuchemos. ¿Vieron? Esa es la música peruana, muchachos, que nunca debemos de olvidar. Y suena bonito, con elegancia, la guitarra peruana. Esa es la música arequipeña. Un yarabí, es la fuga del yarabí. Y se acabó. Ahora, con mayor alegría, con esas notas musicales, entramos ahora a nuestra clase, a lo que nos interesa hoy día. Hoy estamos agrupados, unidos. Nos hemos unido porque hoy vamos a conocer sobre la ilustración. Voy a hacer un pequeño retroceso de la historia del por qué sale este nombrecito de la ilustración. Miren, jóvenes, la libertad sale a causa de la prisión, ¿cierto? Es decir, ¿cuándo se encuentra uno con la libertad? Cuando se estuvo preso. O sea, libertad, soy libre, ya no soy preso. ¿Cuándo se llega a la noche? Cuando antes estuvo de día. ¿Ve? ¿Cuándo llega uno a despertar? Cuando uno estaba dormido. Entonces, esta palabra, la ilustración, ¿qué significa ilustrar? Ilustrar es brillar, dar a luz, dar a conocer. Ilustración es enseñar. Ilustración es novedad. Ilustración es iluminar. Entonces, antes de la ilustración, ¿qué cosa había? Había algo oscuro, algo tétrico. Y lo vamos a llamar así. Entonces,
La Ilustración sale después de el obscurantismo. Entonces, hay Ilustración gracias a que antes existía el obscurantismo. Ahora explico. Pero, obscurantismo, ¿por qué? Porque vivíamos de noche, no. Me voy a referir a la ciencia. Jóvenes, la ciencia ha vivido dos etapas. Una etapa de obscurantismo, en donde en una edad media llamada la edad del feudalismo, y donde la Iglesia Católica tenía todo el poder, a la ciencia la hicieron dormir, a la ciencia no la permitieron progresar, no le permitieron desarrollar y hacer nuevos descubrimientos, llegar a nuevas verdades, lo sepultaron. Por eso es que la ciencia vivió un tiempo de obscurantismo, un tiempo de empañamiento total. Por suerte, el empañamiento y el obscurantismo se dio en los siglos 11, 12, 13, 14, miren qué tiempo, muchachos. Y en el siglo XV, entre el siglo XV y XVI, esto ya iba cambiando. En el siglo XVII iba ya la ciencia despertando. Entonces, en el siglo XVII la ciencia va a ir despertando, pero va a agarrar fuerza y va a decir muy bien, señores, hágase la luz. Y amaneció en el siglo XVIII, muchachos. Entonces, por esa razón ya yo puedo decir con claridad qué cosa es la Ilustración. Miren acá, está el concepto. Fue un movimiento intelectual, cultural y filosófico que se desarrolló en Europa, principalmente en Francia, Alemania e Inglaterra. Este predominó durante el siglo XVIII y se prolongó en algunos países hasta principios del siglo XIX. Ahora, muchachos, ¿de dónde procede la Ilustración? Aquí ponemos. Ojo, su nombre Ilustración procede del objetivo de usar las luces de la razón y el conocimiento del ser humano para librarnos de la ignorancia, o para librar de la ignorancia a toda la humanidad que vivía durante el obscurantismo, y construir un mundo mejor. Por esta razón, el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces, es decir, a la Ilustración también la vamos a llamar como el siglo de las luces, ¿ya? El siglo de las luces. ¿Por qué razón? Porque su objetivo era usar las luces ¿de quién? Las luces de la razón. ¿Y qué cosa te da la razón? Conocimiento. Y con ese conocimiento construir un mundo mejor. Ahora, muchachos, ¿cuáles fueron las características principales de la Ilustración? Aquí vamos a observar. Primero, progreso y optimismo. ¿Ya? Progreso y optimismo. Es decir, no hay progreso y no hay optimismo, muchachos. ¿Saben qué sucede? No hay progreso y no hay optimismo, simplemente, ¿saben por qué? Porque si el ser humano se encierra, decimos acá, si el ser humano se encierra en un pesimismo, lamentablemente no va a progresar, ¿ya? Hay que ir progresando con optimismo. Eso impulsaba la Ilustración. También, ¿qué impulsaba la Ilustración? La razón y la duda metódica. Solo tomemos en cuenta porque voy a explicar más adelante de la clase cada una de estas características. Tercera característica, visión mecanicista de la naturaleza y amor por ella. O sea, ¿amor a quién? Amor a la naturaleza. Ya luego explico, pero más o menos vamos adentrándonos. La visión mecanicista o la mecánica explica el origen real de la existencia de las cosas, del por qué existen cada uno de los elementos de la naturaleza. Se explicaba en la Edad Media que todo lo que existía era creación de origen divino, que venía de la nada, de polvo y nada, un soplo divino y apareció todo. Y eso niega la Ilustración. Es decir, la cuestión mecánica dice, no señores,
Esto es por cambios constantes y naturales que existen en nuestro mundo. ¿Ya? Ahora, otra característica. Crítica y lucha contra las instituciones que impedían el progreso y la felicidad. Entonces la Ilustración luchaba contra las instituciones que se oponían al progreso de la ciencia. Esencialmente, ¿quién se oponía al progreso de la ciencia? Al progreso de la ciencia se oponía la Iglesia Católica en aquel entonces. Y contra la Iglesia Católica luchó la Ilustración. Otra de las características, su objetivo, buscar la felicidad. Otro, característica, el enciclopedismo. Es decir, todos los conocimientos nuevos de la ciencia, ellos lo tenían que compendiar, juntar, recibir de todos los representantes de la Ilustración. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Tráelo para acá. Y yo lo embotello. Lo embotellaron en un solo lugar y armaron una enciclopedia con todos esos conocimientos. Los que armaron todos los conocimientos de todos los científicos del siglo XVIII son los enciclopedistas. Y esa acción se llama el enciclopedismo. Ahora, el antropocentrismo. Hay que recordar que el antropocentrismo, muchachos, tiene su antecedente, llamado el teocentrismo. Teo es Dios, centrismo centro. En la Edad Media, Dios era el centro de todo. En la Edad Media, todo se tenía que rendir culto a Dios. Todo venía de Dios. Todo era hecho por Dios. Nadie podía cuestionar a Dios. Hasta los seres humanos éramos productos de Dios. ¿Y qué? Y la creación física de los seres humanos, la creación de los nuevos seres humanos por amor, por unión de parejas, ¿dónde está eso? Entonces, muchachos, en el siglo XVIII surge el antropocentrismo como una posibilidad que decía que el ser humano es el centro de todo. Antropo es humano, centrismo centro, el humano es el centro de todo. Estas son las características en títulos generales de la Ilustración. Ahora voy a pasar a explicar cada uno de estas características. Por ejemplo, explicación de las características de la Ilustración. La razón y la duda metódica. Muchachos, dice, primero está el uso de la razón. Ya, la razón dice, el uso de la razón para encontrar la verdad. ¿De dónde sale la razón? Sale de la inteligencia humana, del cerebro. Es decir, entonces, todo existe gracias ¿a qué? Gracias al cerebro. Todo el ser humano hace todo lo que puede hacer gracias a su cerebro. Por eso primero debe usar su razón para encontrar la verdad. Luego, muchachos, una confianza ciega en la razón, ¿ve? Miren, ¿ve? O sea, la razón y la duda metódica dice, la razón dice, hay que confiar en la razón. Hay que darle plena confianza a la razón. Aún no entro a la duda metódica. Ya, aquí dice, aquí entro a la duda metódica. Es decir, muchachos, el uso de la razón es la razón. Una confianza ciega en la razón es la razón. Ahora, la duda metódica. Aquí va. Muchachos, ¿qué cosa es la duda metódica? Pensamiento crítico. Es decir, todo lo que existe, jóvenes, hay que criticarla. Y hay que recordar que hay dos tipos de críticas. El que no critica científicamente, ese no sirve. Y hay dos tipos de críticas. La primera crítica es la crítica positiva. Y la segunda crítica es la crítica negativa. Porque todo acontecimiento humano tiene dos lados, negativo y positivo. Y cuando la crítica apunta hacia lo negativo, es una crítica negativa. Y cuando la crítica apunta a lo positivo, es una crítica positiva. Para mí, personalmente, no existen críticas ni constructivas ni destructivas. O sea, a mí me pueden criticar deseando mi mal. Pueden criticarme apuntando a que soy la peor basofia de la humanidad. Pero si yo soy fuerte y soy autodidacta, soy dinámico conmigo mismo, tengo mucha confianza en mi capacidad, esos
Esas críticas que apuntan a destruirme, no me van a destruir. Por tanto, no hay crítica constructiva ni destructiva, porque una crítica constructiva no te hace construir. Ni una crítica destructiva te destruye, no, señores. No porque la gente te diga que tú eres lo peor, te destruye, no. Uno mismo hace con su propia capacidad su construcción o se entierra destruyéndose solo. ¿Ya? A eso se refiere el pensamiento crítico. Hay que criticar, y eso es la duda metódica, ¿ven? Dice, ante todo lo que se creía verdadero, la Ilustración decía, empezó a dudar. Mira, por ejemplo, a ver, la duda, o sea, una crítica sobre la ciencia. En la Edad Media se decía que la Tierra era plana y cuadrada, pero con la Ilustración, a pesar de que en Grecia antigua ya se pensaba que la Tierra era una esfera, con la Ilustración se dijo, señores, sí, la Tierra es una esfera, no es cuadrada, y dieron los fundamentos. Es decir, la duda metódica dijo, no, la Tierra cuadrada no es cuadrada, la Tierra es redonda o una esfera. Y ahí surge una nueva verdad, ¿eh? La duda metódica permitió descubrir una nueva verdad. Ahora, ¿quién es el padre del pensamiento crítico de la duda metódica? Es el filósofo francés René Descartes. ¿Ya? René Descartes. Ahora, primero está el uso de la razón para encontrar la verdad. Eso ya sabemos, ¿cierto? Si no hay uso de razón, nunca jamás vamos a encontrar la verdad. Otro dato complementario. ¿Qué cosa criticó la duda metódica? La duda metódica, ¿a quiénes criticó? Criticó a los reyes. Se creían de origen divino. O sea, criticó al rey. Oye, rey, tú, que eres hijo de Dios, tú estás loco. No eres hijo de Dios. Ya esa era la crítica política, ¿ve? Es una crítica política. Atacaron los privilegios señoriales, es decir, aquí había una crítica al campo social. ¿Por qué había tanta desigualdad? ¿Por qué los campesinos, los siervos, no eran considerados con ciertos derechos, ¿no? Pidieron los derechos de los campesinos, de los trabajadores. Ellos exigieron todo eso, ¿ve? Porque antes de la Ilustración, los campesinos y los trabajadores o proletarios eran pisoteados, eran marginados y no tenían sus derechos ganados. ¿Qué más criticaron? Ay, ay, ay. Criticaron a la Iglesia Católica. Criticaron la superstición, porque la Iglesia Católica en la Edad Media era muy supersticiosa y hasta ahora hay algunas supersticiones que se tienen dentro del mundo religioso, y eso criticó la Ilustración. Y por último, promovieron el liberalismo económico. Eso lo voy a explicar después, muchachos. A ver, voy a explicar. ¿Qué cosa es el liberalismo? En lo económico, cuando un Estado, por ejemplo el Estado peruano, controla a todas las empresas productoras del Perú, eso se llama intervencionismo. Y se llama Estado que oprime a las empresas. No lo deja en libertad, los oprime y los apresa. Ese es el control estatal. Pero en cambio, ¿qué cosa pedía la Ilustración? Señores, el Estado que deje en libertad a todas las empresas. Que las empresas libremente produzcan, avancen y aporten a la humanidad sin el control del Estado. Ese es el liberalismo económico. Ahora, muchachos, pasamos a la otra característica: visión mecanicista de la naturaleza y amor por ella. Dice, se opuso a la visión mágica y supersticiosa de la naturaleza. Es decir, oye, la naturaleza, todo existe gracias a Dios. No, señores. La naturaleza se dio por evolución. Y eso decía, ¿quién? La Ilustración. Todo es mecanicidad natural, es decir, todo cambia por su propio desarrollo natural. No hay una fuerza sobrenatural, no hay una fuerza que viene del cielo y lo cambia todo. Puede ser físicamente, profesor, algo viene del cielo, la lluvia, pero la lluvia es parte física. Es decir, todo existe aquí por cuestión de mecanicidad. Por todo lo que existe y ocupa un lugar en el espacio, esos órganos que ocupan un lugar, órganos, objetos, elementos que ocupan un lugar en el espacio, ellos están en constante transformación. Luego tenemos
Las leyes de la visión mecanicista de la naturaleza y amor por la naturaleza también tuvieron esas leyes, ¿no? Dice, fueron descubriendo las leyes naturales. Por ejemplo, la primera ley natural que se descubrió fue la ley de la gravitación universal. ¿Quién lo descubrió? El científico Isaac Newton. Nació en Inglaterra. Él descubrió una serie de leyes, pero la más importante fue la ley de la gravitación universal. Aparecieron científicos naturalistas dedicados a estudiar a la naturaleza real, ¿ve? Gracias a la visión mecanicista, aparecieron científicos encargados de estudiar a la naturaleza. Y por último, observar la naturaleza como un objeto permitió que se podía medir, estudiar y principalmente conocerlo en profundidad. ¿Se dan cuenta? En la Edad Media no les permitían hacer ese estudio. La iglesia decía, no toquen nada, porque lo que ha hecho Dios, el ser humano no le puede desafiar, incrementándole nuevos conocimientos, o modificando lo que ya se conoce. No lo modifiquen. Pero gracias a la Ilustración, a la naturaleza se le comenzó a estudiar objetivamente. Otra de las características dice que critica y lucha contra las instituciones que impedían el progreso y la felicidad. A ver, por ejemplo, ¿a quién criticó? En lo social, luchó contra los privilegios personales. Exigió los derechos del campesino y proletariado urbano. ¿Quiénes son los proletariados? A ver, muchachos, todos los que trabajan en las fábricas y en las empresas, en las fábricas e industrias, esos trabajadores son obreros. Al conjunto de obreros que trabajan en fábricas e industrias se le llama proletario, ¿ya? Y la mayoría trabajan en las ciudades. Y para ello, la Ilustración criticó a las instituciones que impedían que los derechos del campesino y el proletario se les otorgue como debe ser, correctamente, para que puedan vivir felices. Ahora también dice, en lo religioso, indudablemente tuvieron que atacar y criticar a la Iglesia Católica. Fue la primera en sufrir las críticas de la Ilustración. En lo político, ojo, en lo político, los reyes también fueron criticados y negados de tener origen divino. ¿Tú estás loco? ¿Qué? ¿Tú eres hijo de Dios? No eres hijo de Dios. ¿Ya? Además dice, criticaron su poder. También criticaron al absolutismo, es decir, el rey era absolutamente dueño de todos los poderes. Cuando apareció la Ilustración dijeron, muy bien señores reyes, van a disminuir su poder. Esos poderes lo tienen que compartir de tres maneras. Poder ejecutivo, eso lo vas a manejar tú. El poder legislativo lo manejará una asamblea. El poder judicial lo manejarán especialistas en impartir justicia. Comparte el poder rey. Y le quitaron poder al rey cuando lucharon contra el absolutismo. Por eso la Ilustración fue antiabsolutista. Ahora en lo económico, la crítica en lo económico, el liberalismo atacó a la economía estatal, eso se llama, ¿cómo se llama? Estatismo, ¿ya? O sea que el Estado no controle la economía y ella se libere de ese control. ¿Ya? Eso criticó. O sea, ¿a qué instituciones criticó? Al Estado, acá ve, en lo económico, al Estado. En lo político, a los reyes. En lo religioso, a la Iglesia Católica. En lo social, a las empresas o a las industrias y fábricas que no le daban el derecho correcto de los trabajadores y de los campesinos, ¿no? Ahora, la otra característica, búsqueda de la felicidad. La Ilustración busca la felicidad, sí, señores. Así es. La felicidad, muchachos, ¿ya? La felicidad, un momentito, estoy triste. Vamos a seguir poniendo la música, jóvenes, ¿ya? La felicidad, muchachos, dice, seguimos hacia adelante. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos aquí, muchachos. Ya lo hicimos esta partecita. También esto. La K. Aquí nos quedamos. Búsqueda de la felicidad. La felicidad únicamente se puede lograr si se elimina la ignorancia, la superstición
y la irracionalidad. ¿Qué quiere decir? La ignorancia, hay que saber más. La superstición, señores, no hay que creer en cuentos. Y la irracionalidad, hay que usar la razón. No dejar de usar la razón. Dejar de usar la razón es la irracionalidad. La racionalidad usa la razón. Por eso la educación condujo al uso de la razón. Es decir, la educación, el fin principal de la educación, ¿qué cosa es? Búsqueda de la felicidad. Pero usando la razón. Otra característica, el antropocentrismo. ¿A quién se opuso? Durante la Edad Media, el teocentrismo, Dios es el centro de todo, estaba vigente. La Ilustración cambió esto e impuso el antropocentrismo. ¿Y qué es el antropocentrismo? El humano u hombre es el centro de todo. Y es cierto, todo lo que podemos hacer y transformar en la tierra, lo hacemos los seres humanos. Un ejemplo. A ver, voy a esperar a que Dios diga algo. A ver, Dios o haga algo. Dios, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué permites que el coronavirus esté matando a la población? ¿Dónde está, Diosito lindo, tu poder? Ven y mata al coronavirus antes que el coronavirus mate a los seres humanos. Eso me hace dudar, ¿eh? Es decir, cuando yo me vuelvo netamente antropocentrista, digo, Señor, este coronavirus existe por la ley de la naturaleza, porque la naturaleza ha creado este propio virus y naturalmente los seres humanos tenemos que luchar por crear un antídoto que mate a este coronavirus, o por lo menos permitir que este coronavirus no mate a la población. ¿Me entienden? Encontrar un antídoto que diga, ¡pum!, hasta aquí llegaste y no mates a mis seres humanos. La pregunta es, ¿lo hará Dios? Con esto no quiero atacar a la iglesia, pero es una duda. Es una duda. En cambio, los que creen en Dios, eleven oraciones y pidan para que el Todopoderoso que ustedes creen en Él, ponga su mano poderosa y frene el flagelo que está aconteciendo en estos momentos en la humanidad. Con esto quiero dar a entender, muchachos, que hay dos posiciones, ¿no? La primera posición es de los materialistas, de los ateos, de los que no creen en Dios y de los que sí creen en Dios. Hay que respetarnos entre todos. Entonces, la duda que surge es, ¿todo lo hace Dios o todo lo hacen los seres humanos en este planeta? Esa respuesta lo deben encontrar ustedes. Si todo lo hace Dios, fundamenten por qué todo lo hace Dios. Si todo lo hacemos los seres humanos en esta tierra, hay que fundamentar del por qué decir que todo lo hacemos los seres humanos. Entonces habría una lucha entre lo que es el teocentrismo y el antropocentrismo. El enciclopedismo. ¿Qué cosa es, muchachos, el enciclopedismo? Él dice, es la recolección primero, la recolección de un conjunto de conocimientos de varios científicos. Y luego al recolectarlas, los ordeno y luego los publico. ¿Para qué los publico? Para que toda la humanidad se entere de ese tema, de esos avances científicos. El objetivo del enciclopedismo es divulgar el saber y erradicar la ignorancia. Para ello se creó la enciclopedia. Muchachos, estas son las características ¿de qué? Las características de la Ilustración. Ahora, ¿quiénes fueron los mejores exponentes de la Ilustración? Hubieron muchos, ¿ah? Pero uno de los mejores exponentes fue Jean-Jacques Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau, quien fue un polímata, sabe muchas ciencias, ¿ya? Muchas ciencias. Polímata suizo y francófono. Hoy, siendo suizo, fue francófono. ¿Y qué cosa es francófono? O sea, que dominaba al revés y al derecho el idioma francés, siendo suizo, ¿ya? Ahora, fue a la vez escritor, pedagogo, filósofo y músico, botánico y naturalista, o sea, polímata. Sus obras, El contrato social, la obra más importante de Rousseau.
el contrato social, donde explica que el pueblo es soberano y dueño de sus derechos. Defendió la soberanía popular, ¿ya? ¿Quién defiende la soberanía popular? Rousseau. Ojo, muchachos, que todos los datos que están poniendo acá, que va a ayudar a responder las preguntas de la práctica del libro. No se olviden. Otra obra de Rousseau, el Emilio, obra que criticó la educación de aquella época. Tenemos a otro, a François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire. Fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés. Sus principales obras: Cándido o el optimismo, La Henriada, Diccionario filosófico, Cartas filosóficas y Cartas inglesas. Ojo, Voltaire escribió cartas inglesas. Ojo con este dato que te va a ayudar a resolver las preguntas de la práctica. Charles Louis de Secondat, señor de la Bredet y barón de Montesquieu, fue un filósofo y jurista francés. ¿Qué obras escribió? Cartas persas y El espíritu de las leyes. Defendió la división de los poderes del Estado y criticó a la monarquía absolutista, es decir, oye rey, ¿tú qué te crees? ¿Que vas a tener todos los poderes? No, señor, ahora vamos a dividirla en tres. O sea, tú ya no vas a ser absolutamente dueño de todos los poderes, no, señor, la vas a compartir en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Él defendió esa división de poderes. ¿Quién? Montesquieu. Ahora, como habían más científicos, muchachos, ¿ya? Dos encargados, principalmente dos hombres, se encargaron de reunir todos los conocimientos y avances científicos de los grandes pensadores de la Ilustración. ¿Y quiénes fueron ellos? Denis Diderot y Jean d'Alembert. Fueron los impulsores y editores de la enciclopedia. ¿Qué quiere decir? Denis Diderot y Jean d'Alembert. Ay, 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 qué linda guitarra. Fueron los impulsores y editores de la enciclopedia. Una de las más grandes obras de la humanidad que, en forma escrita, recopiló y juntó todos los nuevos conocimientos de los grandes hombres de la Ilustración. O sea, de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, ¿no? De René Descartes, de Isaac Newton. Todo lo compilaron, armaron un compendio, lo escribieron, lo editaron y le llamaron la enciclopedia. Y señores, lo repartieron por toda Europa y probablemente por todo el mundo. Estos son los exponentes de la Ilustración, muchachos. Vamos a dar datos complementarios que te van a ayudar a responder las preguntas de las prácticas que hoy van a resolver. La Ilustración nace en Inglaterra, pero en Francia tomó mayor importancia. Aquí hay una gran duda. Otros autores dicen, no, la Ilustración nace en Francia. Pero en realidad las primeras o los primeros hechos de Ilustración surgen en Inglaterra, en Gran Bretaña o Reino Unido. Pero como en Francia tomó mayor importancia, mayor relevancia y se asentó mejor y floreció en Francia, algunos dicen que en Francia surgió la Ilustración. Pero en realidad la Ilustración tiene como cuna matriz en Inglaterra. El siglo XVIII, comprendido entre 1700 a 1799, fue llamado el siglo de la Ilustración o también siglo de las luces. El máximo aporte de la Ilustración es la enciclopedia. ¿Y qué es la enciclopedia? Ya ustedes saben. Eso es, ¿qué cosa? El gran compendio, una gran obra de almacenamiento de conocimientos científicos que se escribieron y se editaron, luego se expandieron por todo el mundo. La obra, Ensayo sobre el entendimiento humano, corresponde a John Locke. Ahora, yo he revisado las preguntitas de la práctica, muchachos. En la pregunta número 2 de la práctica de la página 18, la pregunta 2 de la página 18, con este conocimiento no va a haber respuesta. Ya van a identificarse por qué. Tampoco en la pregunta número 3 de la página 19 no hay respuesta. Porque allí dice, ¿quién escribió el ensayo sobre el entendimiento humano? La respuesta es John Locke
y no está esa alternativa. Ya se van a fijar ustedes. René Descartes es considerado el fundador del racionalismo y reconocido como su máximo representante. ¿Quién fundó el racionalismo? René Descartes. ¿Ya? Existe, acá es lo que decía con respecto a dónde surgió la ilustración. Existe un pequeño desacuerdo sobre el origen de la ilustración. Se dice que comenzó en Inglaterra y se fortaleció en Francia. Algunos afirman que se originó en Francia y eso es lo que afirma el libro que estamos manejando. El libro dice, surgió en Francia, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta que gran parte de historiadores se remiten a que surgió en Inglaterra. Ahora, muchachos, vamos a enseñar, vamos a realizar el siguiente trabajo de extensión. Primer trabajo de extensión. Atención, ¿ya? Primer trabajo de extensión, muchachos. Un ratito, un momentito, por favor, que sin música, yo reanudo mi musiquita, mi guitarrita. Muchachos, el primer trabajo de extensión que vamos a realizar, ¿ya? Es el siguiente. Pasamos por acá, muchachos, esto ya lo hemos visto en el vídeo, está explicado claramente, y voy a llegar a donde es esto. Antes, trabajo de extensión. Copiar en el cuaderno los siguientes mapas conceptuales de las diapositivas de la clase. Tres mapas conceptuales van a copiar al cuaderno. La ilustración, el mapa conceptual de la ilustración, el mapa conceptual de la característica de la ilustración y el mapa conceptual de los exponentes de la ilustración. ¿Ya? Esta tarea lo van a presentar el día martes 12 de mayo. Solo desde las 9 hasta las 9:30 de la mañana. Hoy día felicito al cuarto grado de secundaria, disculpen que salga del tema, felicito al cuarto grado de secundaria que entre las 9 y las 9:30 de la mañana me presentaron sus trabajos del cuaderno. Y un abrazo para ellos. Ahora, muchachos, no me presenten este trabajo en otro día, ni en otro horario del que estoy indicando acá. Solo acá. Presentación de cuaderno, martes 12 de mayo de 9 a 9:30 de la mañana. Pasado ese horario o antes de este horario no te voy a recibir. Y si no te reportas es porque lamentablemente no tomaste atención a este pedido y quedarás sin calificación. Otro trabajo. Resolver hoy mismo las prácticas de la página 17, 18 y 19. Todos los datos están en el vídeo y en las diapositivas. Cuando lo terminen, le toman fotos y lo envían a mi WhatsApp personal, poniendo sus datos y el grado y antes de que acaben las clases. Es decir, las páginas 17, 18 y 19 deben ser resueltos hoy día mismo, fotografiados hoy día mismo, y antes de que acabe la clase, plic, 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 fotografía, me envían a mi WhatsApp personal y yo les reviso. Luego voy a enviar las respuestas correctas de las 4 clases. Voy a enviarles las respuestas correctas y ustedes ya se sacarán su propia evaluación que debe coincidir con mis respuestas. Alumno que no lo haga se queda sin asistencia ni nota. Gracias, muchachos, gracias, estudiantes, por la atención prestada. Todas sus dudas durante las clases y sus preguntas por el WhatsApp grupal. Es decir, hoy día durante las clases, si quieren preguntar algo, utilicen el WhatsApp grupal, ¿ya? No el personal, el grupal. Y para que todos los que están en línea sepan la respuesta de tu duda y la compartamos entre todos. Un abrazo, muchachos. Hashtag yo me quedo en casa. Esperemos de que esto pronto nos deje en libertad y volvamos a hacer nuestras cosas vía la libertad.